a grabar. Screen share. A ver, ahí me respondieron por el chat. Nos avisaron que iban a tener física en ese módulo. Ah, ok, tienen física. Ah, porque hicieron el cambio. Ya, perfecto. Eso. Bueno, entonces no tienen descanso, pero al menos varían el ramo. O sea, la materia. Bien. Por si no se acuerdan, nosotros ya estamos en plan de hacer repasos, ¿ok? De hecho, ojalá al final de la clase hacer un mini tanteo y les voy a preguntar los temas que quieren que repasamos las siguientes veces. Aunque si no me equivoco, vamos a tener ensayo dentro de poco. O sea, van a tener ensayo dentro de poco del preo, ¿ya? Pero una materia que con la Connie consideramos que era importante hacer un pequeño repaso y ejercitar es todo lo que tiene que ver con geometría y reactivo limitante, ¿ok? Y bueno, quizás ustedes ahora se preguntarán por qué está la A de Avengers, de los Vengadores, en la presentación. Bueno, la primera razón es porque puedo. Y la segunda razón es porque yo quería hacerle unas preguntas por Kahoot. No sé si conocen esa página, es una página en la que ustedes pueden ir respondiendo. Pero el problema con las preguntas de química es que muchas son largas. Y en esta materia, sobre todo, los ejercicios que eran buenos, que eran los más difíciles, tomaban más del tiempo permitido que se podía hacer. Así que dije, bueno, ¿cómo les puedo alegrar la clase? Y dije, ok, les voy a poner imágenes, porque sí, de los Vengadores, para que se entretengan mientras tengamos la clase. Bueno, y cerrando con los chakras, eh, comencemos con lo serio, ¿ya? Reactivo, limitante y en exceso, ¿ya? Vamos a comenzar desde lo básico. Un mol. ¿Qué es un mol? ¿Ya? Piensen que decir un mol es como decir una docena de huevos. Cuando uno dice una docena, se refiere a que uno tiene 12 de alguna cantidad. ¿Ya? De hecho, podría ser una docena de quesos y tengo 12 quesos, etcétera. Bueno, con el mol es lo mismo. Si yo digo un mol de agua, de moléculas de agua, a lo que me refiero es que en vez de 12, con docena, el numerito del que vamos a hablar es el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 átomos o moléculas, dependiendo del caso. En este caso son moléculas de agua, por ejemplo. Entonces, cuando digo un mol de agua, tengo que tener claro que estoy hablando de muchas moléculas, ¿ya? Es una medida de cantidad. Con eso claro, tenemos que tener claro también para que las explicaciones que les haga tengan sentido. Esperen que estoy achicando el chat, que lo tengo muy grande. Ahí. Bien. La masa molar es básicamente lo que nos pregunta es cuál es la masa, es decir, el peso, pero peso está mal dicho, así que la masa de un mol de un átomo o molécula. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 6,023 por 10 a la 23 átomos de carbono, por ejemplo, ¿cuál es la masa de eso? ¿Cuánto pesa? Entonces ahí lo que nos ayuda es nuestra querida tabla periódica. Y por ejemplo, si revisamos el carbono, que lo tenemos aquí, el número de abajo corresponde a la masa molar del átomo solo, ¿ok? Entonces podemos ver que el hidrógeno generalmente se ocupan las aproximaciones. Y siempre están en, al menos en la tabla periódica, suelen estar en gramos por mol. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Bueno, 1,008 gramos. O en el caso del carbono, un mol de carbono pesa aproximadamente 12 gramos por cada mol. O sea, sí, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí hice un zoom para que puedan ver bien, ¿ya? Tenemos que tener bien claro esos dos conceptos, que ok, son básicos, pero no quiero que haya confusiones para poder seguir con lo siguiente. El reactivo limitante en exceso. Pero, ¿qué necesitamos para hablar de todo esto? Bueno, primero que nada una reacción. Ya aquí tenemos una reacción en que tenemos esta molécula, que es glucosa, ¿ok? Que con oxígeno, que son los reactantes, forman dióxido de carbono y agua, ¿ok? Lo primero que siempre nos tenemos que fijar es que esté balanceada. Y bueno, a ver,
¿qué factor estequiométrico pondrían primero ustedes para que vayan entrenando y esto sea más activo? No digo que la balanceen todo de una, pero ¿qué número agregarían primero? Perfecto. Bien, Oscar. Sí. Un 6 en el CO2, yo también lo haría de esa manera. Luego contaría los oxígenos o los hidrógenos. No me acuerdo qué hice en ese momento. Bueno, pero con un 6 en CO2, sí, creo que ya contaba los hidrógenos. Ah, no, asumía que la glucosa iba a quedar con uno, entonces intentaba de que después el agua quedara con 12. Entonces también le ponía un 6 al agua, si no me equivoco. Y luego, bien, un 6 en H2O. Muy bien, Diego. Exacto. Primero un 6 en CO2, un 6 en H2O, y luego todos los oxígenos que nos falten, lo hacemos con, o sea, ayudamos con esto. Es decir, vamos a tener 6 por 2, 12, más otros 6, 18 oxígenos de este lado. Aquí ya tenemos 6. Entonces aquí, si multiplicamos por 6, también vamos a tener 12 más 6, 18, y ahí se balancea. Es decir, había que agregar un 6 tanto en el oxígeno como en el dióxido de carbono como en el agua. Muy bien, ya bacán. Bacán que dominemos eso. Pero para entender bien lo que es reactivo limitante y en exceso, necesitamos entender muy bien qué es una reacción química. Básicamente, ¿qué nos quiere decir? Suena medio filosófico. Pero la gracia de esto es que tenemos que entender las reacciones químicas como una especie de receta, ¿ok? Por ejemplo, la reacción que acabamos de ver, que aquí ya está balanceada, uno tiene que leer, uno la puede leer como un mol de glucosa, porque en el fondo esto es uno, reacciona con 6 moles de oxígeno para formar 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua. ¿Ok? Es importante que podamos leer esto de esta manera, porque eso nos hace entender esto, por ejemplo. Imaginemos que en vez de tener un mol de glucosa y 6 de oxígeno, como, que son nuestros reactantes, tenemos 2 moles de glucosa. Aquí cada vez que escribo una molécula, me refiero a que tengo un mol. Entonces tenemos 2 moles de glucosa y 1, 2, 3, 4, 5, 6 moles de oxígeno. Bueno, evidentemente lo que pasaría es que eh, un mol de glucosa, que podría ser cualquiera de los dos, de verdad, va a reaccionar con los 6 moles de oxígeno y van a formar los productos. Sin embargo, queda un mol de glucosa solo, pero no queda más oxígeno para que siga reaccionando. Entonces, simplemente se queda como el reactante, ¿ya? No se va a transformar en producto. En este caso, el reactivo limitante es el oxígeno, porque es el que primero se acaba, es el que limita la reacción. Y bueno, bueno, esa es la pregunta. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos la definición oficial. El reactivo limitante es el que se consume primero y algo muy importante es que determina cuánto producto se forma. ¿Ok? Porque si volviéramos para atrás, uno diría, ¿cuánto producto se forma? Y uno dice, bueno, si tengo 6 moles de oxígeno, uy, el mouse lo tengo medio loco. Ah, perdón. Si tengo 6 moles de oxígeno, eh, voy a tener 6 moles de dióxido de carbono y 6 moles de agua, como aparece la reacción. Y está bien, porque es el limitante. Pero si miro la glucosa y veo que hay 2 moles de glucosa, podría pensar, si un mol de glucosa me da 6 moles de dióxido de carbono y 6 de agua, podría pensar que 2 moles me dan 12 de cada uno. Pero no es así porque tenemos un reactivo limitante. ¿Se entiende? Es por eso que el oxígeno, que es el reactivo limitante, determina cuánto producto se forma. ¿Ya? Y por otro lado, el reactivo en exceso es el que se consume parcialmente. ¿Ok? Esto quiere decir que no se consume completamente. Normalmente en una reacción, imaginemos que tenemos más de 2 reactantes, es poco común que haya más de un reactivo limitante, pero podría ser si es que están justo en las medidas estequiométricas, se llama. Pero es muy probable que haya muchos reactivos en exceso. Por ejemplo, si solo uno es el limitante, todo el resto va a sobrar y va a estar en exceso. ¿Ok?
Eso es lo que tenemos que tener claro. Y ahora vamos a hacer un ejercicio que es un poco largo, pero que yo creo que abarca muy bien todo lo que tenemos que ver eh, para, para asegurarnos de que todo esto lo entendemos bien, ¿ya? Y dice así, tenemos 110 gramos de propano que se queman en presencia de 160 gramos de oxígeno como molécula. ¿Cuántos gramos de dióxido de carbono se forman? ¿Ya? Aquí tenemos que tener cuidado. Bueno, esto tiene muchos pasos, así que vamos a ir uno por uno, básicamente. ¿Ya? Bueno, a partir del propano, sabemos que se escribe C3H8. Bueno, y tenemos el oxígeno y se forma dióxido de carbono y agua. Todo bien hasta acá, ¿cierto? Pues no, porque tenemos que tener cuidado de que esté balanceada, ¿ya? Bueno, de verdad, yo confío en que ustedes saben balancear, así que quizás no es tan necesario detenernos tanto tiempo, pero igual voy a decir los pasos que yo haría. Bueno, yo me fijaría en el propano, veo que tiene 3 carbonos, intentaría de, o sea, le pondría un 3 al CO2, luego le pondría un 4 al H2O, intentando equilibrar los dos hidrógenos, o sea, los hidrógenos de los dos lados, y luego contaría los oxígenos, que serían 10 en total, del lado derecho, es decir, en los productos, y le pondría entonces un 5 al oxígeno. Bueno, qué rápido, ¿no? Bueno, ustedes también tienen que, que ser así de rápido. Ya, y ahí ya tenemos balanceada la ecuación. Eso nunca se nos puede olvidar porque nos puede jugar una mala pasada. Y ahora, muy importante, acá nos están hablando de masa. Nos decían tenemos 160 gramos de oxígeno, 131 creo, o bueno, no sé cuántos gramos de propano. Entonces lo primero que yo siempre hago es pasar todo a moles. ¿Y cuál es la fórmula para pasar todo a moles? Esta. Es decir, la masa que tenemos del reactante, por ejemplo, o del producto también puede ser, partido por su masa molar. Entonces, nosotros, bueno, hay masas que uno se sabe de memoria, por ejemplo, pero por ejemplo aquí tenemos la del carbono, que nos dicen, nos soplan, y si no está en la tabla periódica, que es 12 gramos mol. Y esto es como un ejemplo. Si es que tenemos 12 gramos de carbono, sabemos que lo partimos por su masa molar, que son 12 gramos por mol, y nos queda que tenemos un mol de carbono, que es un poco obvio, ¿no? Y si tenemos 24 gramos de carbono y lo dividimos por su masa molar, nos da que tenemos 2 moles de carbono, ¿ya? Eso era como ejemplo para que entiendan. Entonces vamos a pasar todo a moles, ¿ya? Si tenemos el propano, bueno, el propano está compuesto por carbono y por hidrógeno. El carbono, su masa molar son 12 gramos mol y el hidrógeno 1 gramo mol, ¿ya? Así que si queremos saber la masa molar de toda esta molécula, tenemos que, ya que tenemos 3 carbonos, multiplicamos por 3 la masa molar del carbono y multiplicamos por 8, porque hay 8 hidrógenos, la masa molar del hidrógeno, que es 1. Y si hacemos esta suma y multiplicación, nos da que 1 mol de propano pesa o masa 44 gramos, ¿ok? Bueno, y ahora hacemos lo mismo con el oxígeno. En el caso del oxígeno, eh, su masa molar son 16 gramos mol, ¿ok? Y en la molécula de oxígeno, como tenemos 2 átomos de oxígeno, tenemos que multiplicar 2 por 16 y eso nos da que la molécula de oxígeno tiene una masa de 32 gramos. Ok, pero hasta ahora solo tenemos eso y ahora lo que tenemos que hacer es, eh, con la masa molar que acabamos de conseguir de las dos moléculas, eso eran 110 gramos de propano, que es la masa total. Acuérdense que la fórmula es la masa total de lo que tenemos partido de la masa molar. Entonces tenemos 110 gramos de propano en el ejercicio, lo dividimos por su masa molar y nos da que en total tenemos 2,5 moles de propano, ¿ya? Y si hacemos lo mismo con el oxígeno, tenemos 160 gramos de oxígeno. Digo, perdón, me enredé. Tenemos 160 gramos de oxígeno, lo dividimos en su masa molar y eso nos da 5 moles de la molécula de oxígeno, ¿ya? Eso es lo que realmente tenemos.
Esperen que voy a cerrar mi ventana, que hay mucho ruido afuera. Bien, continuando. eh, Ahora que ya tenemos los moles, podemos detectar el reactivo limitante, ¿ya? Bueno, recordamos que esta era nuestra reacción original, ¿ya? Y sabemos por la reacción original que un mol de propano reacciona con 5 de oxígeno. Entonces lo que podemos hacer es la regla de 3. No sé si la conocen. Si no conocen la regla de 3, pónganlo en el chat, por favor, y, y hago un mini repaso. Es súper simple, así que se puede hacer. Bueno, entonces la regla de 3, que es lo que mantiene las proporciones, ¿cierto? Entonces sabemos que un mol de propano reacciona con 5 moles de oxígeno, pero si tenemos 2,5 moles de propano, que es lo que realmente tenemos en este caso, ¿cuántos moles de oxígeno vamos a necesitar? Por regla de 3, eh, acuérdense que la regla de 3 consiste en multiplicar cruzado y luego dividir por el otro número. Entonces 2,5 por 5 dividido 1, eso nos da 12,5 moles, ¿ya? Es decir, si quiero que reaccionen mis 2,5 moles de propano, voy a necesitar 12,5 moles de oxígeno, ¿ya? Y si recordamos, solo tenemos 5 en el caso real, ¿ok? Entonces, el oxígeno es el reactivo limitante, ¿ya? De hecho, podemos calcular cuántos moles de propano reaccionan. Bueno, en este caso, como justo son 5 moles de oxígeno, igual que en este problema, es fácil. Sabemos que si solo tenemos 5 va a reaccionar uno y nos van a quedar sobrando 1,5 moles de propano, ¿cierto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Cualquier duda me pueden decir por chat o, o por micrófono. Entonces ya tenemos nuestro reactivo limitante, que es el oxígeno. Y recién ahora que tenemos nuestro reactivo limitante, podemos saber, no sé si se acuerdan de la pregunta era cuántos gramos de dióxido de carbono se forman, ¿ok? Y bueno, como sabemos que el oxígeno, el reactivo limitante, se consume, uy, se me agrandó el chat, ahí, se consume completamente y va a ser lo que determina cuánto producto se forma. Volvemos a escribir la reacción y sabemos que justo acá tenemos la misma medida que la reacción, pero si fueran 10, lo único que tenemos que hacer es mantener las proporciones y ocupar regla de 3, ¿cierto? Entonces, si tengo 5 moles de oxígeno, como en el ejemplo, sabemos que, ya que es lo mismo que la reacción, se van a formar 3 moles de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces ahora solo nos queda un último paso, que es saber cuánto pesan, de verdad la palabra correcta es masan, 3 moles de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos como el proceso inverso que hicimos antes. Uy, no, spoiler. Eh, eh, ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos calcular la masa molar del dióxido de carbono, que como iba diciendo, ya que tenemos un átomo de carbono en la molécula, va a ser su masa molar por 1, y lo mismo con el oxígeno, su masa molar por 2, porque hay 2 átomos de oxígeno, y en total nos da que un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos mol. Y a ver, acá voy a dibujar, si se acuerdan de la fórmula en que están los moles, para los otros ejercicios voy a ocupar la otra pizarra, así que no se preocupen por mi letra. Va a ser fea solo ahora. Los moles era como la masa total, lo voy a escribir como masa total, partido la masa molar. Le voy a poner m, ¿ya? Y en este caso ya tenemos los moles, tenemos la masa molar y queremos saber cuál es la masa total que reacciona, que se forma de dióxido de carbono. Entonces lo único que hacemos es pasar multiplicando, y esto lo pueden hacer siempre. Si tienen los moles y la masa molar de una molécula, pueden saber cuántos gramos tienen de esa molécula. Y al pasar multiplicando nos queda que 3 moles por la masa molar, que es 44. Hacemos la multiplicación, si se dan cuenta, se simplifica el mol. A mí me encanta poner las unidades porque así me doy cuenta si estoy haciendo bien las cosas. Se simplifica el mol y queda gramos.
Bueno, y nos queda 3 por 44, que es 132. Entonces nuestra respuesta final es que se forman 132 gramos de dióxido de carbono. ¿Ya? Bueno, esa es una pregunta de verdad larga. No sé si está en PSU, pero eh, en una pregunta PSU les pueden tocar cualquiera de estas partes que fuimos revisando al final. ¿Ya? Eh, entonces eso, ese fue el ejercicio de ejemplo. ¿Ya? Y ahora vamos a ir haciendo ejercicios juntos. Voy a ocupar la pizarra, pero también espero que por el chat vayan pronunciándose, ¿ya? Déjenme que pongo la pantalla. Sí, aprendí a poner GIF. O sea, aprendí que se pueden poner GIF en los PowerPoints, ¿ya? Activo la cámara especial. No, bien, ahí está. Bien. Ya. Pero, bacán. Sí, creo. Dígame, eh, si se dan cuenta, yo ahora hay otro Sebastián Zapararte. Hay uno que no tiene cámara y uno que sí tiene cámara. ¿Ya? Así que lo que tienen que hacer es ir al que tiene cámara, que estoy acá. Ahora estoy saludando. Ponen los tres puntitos y pueden poner pin o fijar, si es que tienen el Zoom en español. Con eso van a poder ver aquí en más grande. ¿Ok? Eso, para que podamos ir haciendo los ejercicios. Bien, vamos a partir con uno simple. De hecho, no necesita pizarra. Eh, dice así, para cualquier reacción química se denomina reactivo limitante a aquel que ya aparece la opción. A se encuentra en menor cantidad en moles. B determina la cantidad de producto formado. C se encuentra en menor masa. D no se consume completamente. Y E limita las condiciones de presión y temperatura de la reacción. ¿Ya? Si no me equivoco, éramos como 5 o 6 personas hoy día, así que lo mínimo que voy a esperar son 3 respuestas en cada pregunta. ¿Ya? Ahí se pueden ir turnando si quieren. Eh, ya, y Francisco ya respondió. Francisco, Jamir y Vania ya respondieron. Muy bien, alcanzamos el quórum. Y los tres están de acuerdo y pusieron B. Muy bien. Sí, espera una pregunta más o menos simple. Quizás se podía confundir con la A, pero no es necesario, porque todo depende de las proporciones. Por ejemplo, en el caso de recién, el oxígeno era el reactivo limitante y tenía 5 moles, mientras que había 2,5 moles de propano. Así que eso, para que no se confundan con eso. Pero muy bien. Ya, ahora vamos con una un poco más interesante. Ahora se viene lo bueno. Dice así, el nitrato de plata reacciona con el sulfuro de sodio según la siguiente ecuación. Y pareciera que ya está balanceada, nosotros deberíamos asegurarnos. 2 agno más NaS, y vamos revisando la plata, que es Ag, si está balanceada, el sodio también, el azufre también, ya, y ahí ya empezamos a sospechar que todo está bien. Y el nitrógeno, NO3, hay dos, también hay dos NO3. Sí, está todo balanceado, ya, así que primer paso listo. Y dice, si reacciona un mol
de nitrato de plata y nos dan la masa molar, ahí nos hicieron la pega, con 26 gramos de sulfuro de sodio y también nos dan la masa molar, es correcto afirmar que, y nos hacen una serie de afirmaciones que tienen que ver con cuánto se forma o con cuál es el reactivo limitante o con cuál se consume. Así que aquí sí o sí tenemos que revisar cuál es el reactivo limitante. ¿Ya? Entonces, ocupamos el segundo paso. El primer paso era balancear la ecuación, igual que siempre. El segundo es pasar todo a mol para lograr entender bien las proporciones. Entonces vamos a hacerlo y lo vamos a hacer en el video que estoy, en el video, ¿ya? No en el PowerPoint, en el video, para que ahí pongan fijar. Ya. Y díganme si estoy escribiendo muy chico, por favor. Ya, vamos a calcular los moles de nitrato de plata. Moles muchas veces se simboliza con la letra N. ¿Ya? Y aquí puse masa total y masa molar. Entonces, ¿cuál es la masa total que tenemos de nitrato de plata? No, de hecho nos dan, nos dicen que se reacciona un mol. Listo, ya sabemos que tenemos un mol, perdón, de nitrato de plata. ¿Ok? Bien, ahí lo dejé anotado. Del otro tenemos que calcular los moles. Y nos dicen que reacciona con 26 gramos de sulfuro de sodio. Ahí sí calculamos los moles. Entonces, la masa total de sulfuro de sodio es 26 gramos. Es 26 gramos. Y su masa molar, que ya nos la dieron, es 78 gramos por mol. Y bueno, tenemos que realizar la división. Ocuparé calculadora para simplificarme la vida. No, de hecho es 3. O sea, va a ser 0,3 seguramente. Pero voy a ocupar calculadora. No me quiero equivocar en tonteras. Sí, exactamente, es 0,3 periódico, ¿ya? Pero vamos a redondearlo a 0,33, ¿ya? Moles, ¿ok? Entonces tenemos un mol de nitrato de plata y 0,33 de sulfuro de sodio. ¿Cuál es el reactivo limitante? Nos deberíamos preguntar ahora. Y ahora lo que podemos hacer es regla de 3. Por ejemplo, sabemos por la reacción, voy a escribirlo, que 2 moles de nitrato de plata reaccionan con un mol de sulfuro de sodio. Tenemos un mol de nitrato de plata, ¿con con cuántos moles de sulfuro de sodio va a reaccionar? Si hacemos regla de 3, multiplicamos cruzado, uno por uno y dividimos por 2, o sea, por el otro número. Uno por uno, 1, dividido 2, 0,5. ¿Ya? ¿Y cuánto tenemos de verdad? Tenemos 0,3. Es decir, eh, se nos va a acabar el sulfuro de sodio antes de que se consuma completamente todo el mol que tenemos de nitrato de plata. Es decir, el sulfuro de sodio, que se escribe Na2S, es el reactivo limitante. ¿Ya? Y esa es la primera. Bueno, pensaba que iba a ser un poco más complicada, pero no, en ese caso, listo. ¿Ok?
Pero bueno, para practicar un poco más, vamos a calcular cuánto se forma, cuántos moles. Ah, no, no tiene sentido. Y no tenemos la masa molecular. Nada, vamos a seguir con los otros ejercicios para no enredarnos. ¿Ya? ¿Pero queda alguna duda con esto? ¿Entendieron el procedimiento? Ah, profe, ahí. Jamir me está preguntando. Profe, mejor la por aquí. Eh, ¿Por qué dieron la masa molar entonces si ya estaban los moles de... Eso no Ah, no entiendo. sé. Para Ah, confundir. ah, O sea, es un dato que nos dieron, pero no era necesario. O sea, es ah, que hubiera sido necesario quizás si queríamos, si es que el nitrato de plata era el reactivo limitante, por ejemplo, y queríamos calcular... No, de verdad, no era necesario en ningún caso. Pero servía para distraer. De hecho, me pasó a mí. Pensaba que nos habían dado la masa y de verdad nos habían dado un mol. Así que es información ups, redundante. Eso. En fin, ¿no hay más preguntas con este ejercicio? ¿Todo el resto bien? Bien, bacán. Ya. Ahora, este está un poco más entretenido, más realista. Déjenme que tengo que mover esto que me tapa. No, ya, ahí sí. Vamos a leer esto. El límite recomendado para el consumo diario de calcio, que es Ca, un catión, 2 más, es de 1000 miligramos por día. Una persona en su dieta diaria consume 2 vasos de leche más una porción de brócoli, lo cual equivale a 600 miligramos de calcio. Para complementar su dieta decide consumir una tableta de calcio diaria, la cual viene como carbonato de calcio, perdón, se escribe CaCO3, así lo voy a llamar ya, en presentación de 500 miligramos, ¿ok? Es decir, nos dan 500 miligramos de CaCO3. Sin embargo, su médico le cambia la dosis diaria, apoyándose en la siguiente reacción. Y nos muestra en una reacción, lo primero que vamos a hacer es revisar que está balanceada, y bueno, rápidamente nos damos cuenta que sí, está balanceada. Y nos dice, y considerando la información anterior, ¿cuál es la explicación que sustenta la decisión del médico? Es decir, ¿por qué el médico le va a cambiar la dosis diaria a esta persona? ¿Ya? Y bueno, empiezan a ver, bueno, voy a leer igual las alternativas. La A dice, una tableta no es suficiente para cubrir adicionalmente las necesidades de CO3. La B dice, el médico busca fortalecer el consumo de calcio entregando más del límite recomendado. La C dice, el carbonato de calcio no es una buena fuente de calcio, por tanto siempre se requiere duplicar la dosis. La D dice, una tableta no es suficiente para cubrir las necesidades de calcio de esta persona. Y la E dice, el médico decide entregar directamente 1000 miligramos por día de calcio, equivalente a 2 tabletas. Ya. Y aquí, ¿qué creen que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer es saber cuánto calcio estamos obteniendo en las tabletas. ¿Ya? Voy a borrar esto. Voy a trabajar en mi pizarra por si acaso, por si está, ahora fijaron el PowerPoint. Ok, bien. Eh, bien. Sabemos que una persona necesita 1000 miligramos por día de calcio, pero sabemos que ya estamos consumiendo 600, así que le vamos a restar los 600. Nos quedan que necesitamos 400 miligramos por día, nos están faltando de calcio, ¿ya? Esa es la meta. Y ahora tenemos que ver si en una tableta de 500 miligramos alcanzamos a tener esos 400 miligramos por día, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos la...
Necesitamos los pesos moleculares, de hecho. Voy a buscar ahora en mi tabla periódica que siempre debería tener a mano. A ver. Les puedo pausar la cosa. Genial. Se las tengo que... Esperen un segundo. Turu, tu, tu, tu. Esto no dice. Siempre es bueno tener una tabla periódica a mano. Tabla periódica. Ok, voy a anotar al tiro en la pizarra. Eh, el calcio tiene una masa molar de 40 gramos. Bueno, el carbono ya dijimos que 12. Y el oxígeno 16 gramos mol. ¿Ya? Voy a dejar el 400 en la esquina para que no se nos olvide. Y con eso ya podemos empezar a trabajar de nuevo. Dejen que les comparto de nuevo la pantalla. Esa es la tabla periódica. Ahora están viendo la presentación, ¿cierto? Y el chat. Profe, no se ve la cámara aún. ¿La cámara no ven la pizarra? O sea, en la presentación ya dijeron que sí. ¿No ven la pizarra? Como que se salió de la sesión. Espérense que ahí está volviendo. Pensaba que se me había acabado la batería. Bien, ahí debería estar. Eh, Me estoy enfocando a mí. Hola. Ahí vuelven a verla bien, ¿o no? Sí, ahí la estoy viendo. Bacán. Ojalá no se caiga el celular. Ya. Perfecto, déjenme acomodar todo de nuevo. Ya, bacán. Ya tenemos nuestros datos, entonces ahora podemos jugar. Tenemos la masa total en el fondo que tenemos de CaCo 3 es 500 mg, pero necesitamos la masa molar para saber cuántos moles tenemos de, de CaCo 3, ¿ya? Entonces tenemos que calcularlo y decimos, ok, en CaCo 3 tenemos eh, un átomo de calcio, así que multiplicamos por 1 el 40 gramos mol que teníamos aquí, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Eso nos da una masa molar de 120 gramos mol. Gramos mol. ¿Ya? Esa es la masa molar del caco 3. Y entonces ahora podemos usar los moles de caco 3 que tenemos. Con la misma fórmula que les he dicho siempre. La masa total, que son 500.
Bueno, está en miligramos, pero al final se... Nada, después le agregamos el mili. Es como lo mismo, ¿ya? 500 miligramos partido 120. Y eso nos da 480. Oh, vamos a ver. ¿Dónde está mi cálculo? Ya, primero que nada. Eso mismo que están poniendo en el chat es lo que me está dando cuenta. Perdón, error mío. Soy un ingeniero que no sabe sumar. Pero qué bueno que se dieron cuenta. Son 100 gramos mol. Muy bien a todos y todas. Ahora sí, y ahora me hace más sentido. Y bueno, y ahora podemos dividir mucho más fácil y sabemos que vamos a tener 5 moles. Aprox, ya. O sea, sí, ya. Imaginemos que el mili es como multiplicado por 10 a la menos 3 y podríamos seguir multiplicando acá. Pero como al final todo se mantiene, no hay problema con esto, ¿ya? En eso me pueden creer por ahora. No es el foco del problema. La cosa es que tenemos 5 moles de caco 3, ¿ya? O bueno, técnicamente serían 0,005, ¿ya? Porque de verdad estamos multiplicando por 10 a la menos 3 porque son miligramos, ¿ya? Bien, y entonces queremos saber, sabemos por la reacción que si tenemos un mol de caco 3 vamos a tener un mol de calcio. Por ende, si tenemos 5 moles, o 5 por 10 a la menos 3, de caco 3 vamos a tener 5 moles, o 5 moles por 10 a la menos 3, de calcio, ¿ya? Por tableta. Acuérdense que esto es lo que venía en una tableta. Entonces ahora queremos saber cuántos gramos, o miligramos de verdad, de calcio tenemos en una tableta. Bueno, lo que tenemos que hacer es ocupar la misma fórmula de los moles, pero al revés. Básicamente, los moles por la masa molar del calcio nos va a dar la masa total de calcio que estamos teniendo. Entonces tenemos 5 por 10 a la menos 3 por la masa molar del calcio, que era 40. Entonces tenemos 200 por 10 a la menos 3 gramos o 200 miligramos. ¿Ya? Y bien, entonces ahora sabemos que en una tableta tenemos 200 miligramos de calcio, pero si nos damos cuenta, ¿se acuerdan que dejamos el 400? Nosotros lo que necesitamos por día son 400, así que lo que necesitaríamos para satisfacer la dosis son 2 tabletas, porque cada tableta me aporta 200 miligramos de calcio. ¿Ya? Entonces ahora vemos dentro de las alternativas cuál es la correcta. Dice, la primera, ojo, dice algo que es verdad, que una tableta no es suficiente, pero para cubrir las necesidades de CO3, y de verdad el CO3 no nos importa, así que mal. Tampoco se quiere pasar del límite el médico. La C tampoco tiene sentido. La D es correcta, porque dice una tableta no es suficiente para cubrir las necesidades de calcio de esta persona. Y la E es una payasada. ¿Ok? Porque en 2 tabletas no hay 1000 miligramos de calcio. En 2 tabletas hay 400, de hecho, que es lo que nosotros calculamos. Así que en este caso, la alternativa correcta es la D.
¿Ya? ¿Queda alguna duda respecto a este ejercicio? Este era medio largo, como que tenía historia y todo, pero al final era simplemente hacer lo que ya sabemos hacer, pasar de masa a moles y de moles a masa. Ok, si no hay dudas voy a continuar. Bien, ahí a Francisco le quedó claro al menos. Bien, Francisco. Bueno, acá Diego también dice que no hay dudas. Bacán. Bueno, y aquí les tengo un par de ejercicios extra. Son ejercicios random que inicialmente iba a meter en este que les había dicho que iba a hacer en el Kahoot, esa encuesta, pero que, bueno, vamos a hacer juntos ahora porque dentro de poco tienen ensayo, ¿ya? Vamos a partir con uno muy fácil, así que van a tener que responder por chat este. Dice así, eh, pucha, me está tapando ahí. En las siguientes figuras se representan los productos de una reacción química y vemos dos moléculas. Al respecto, ¿cuál de las siguientes combinaciones estequiométricas de reactantes da origen a los productos anteriores? Ah, ya pueden fijarse en el PPT de nuevo. No es necesario que tengan fija la cámara de aquí. Y bueno, y quiero que responda la pregunta también. Quiero que digan eh, cuál es la respuesta. Ahí, bien, respondieron varios. C, dicen. Muy bien, sí. Algunos con signo de pregunta. No sé si es porque les parece quizás muy simple o porque los confunde un poco. Puede ser. Pero correcto, efectivamente la C está bien. Básicamente lo que nos tenemos que preocupar es cómo balancear una ecuación esto. Es saber que tiene que haber la misma cantidad de átomos de cada átomo particular, tanto en los reactantes como en los productos. Es decir, cuatro bolitas negras, que la tenemos en la C, y dos bolitas blancas. Así que bien ahí, cabros y cabras. Este es un poco más entretenido. Un compuesto hipotético que su primera de átomos M y L y con los numeritos chicos X e Y, tiene una masa molar de 200 gramos mol y su composición porcentual es 52% de M y 84% de L. Si la masa atómica de M es 52 gramos mol y la masa atómica de L es 16 gramos mol, ¿cuál es la fórmula molecular del compuesto? Ah, esto está un poco más enredado. Voy a limpiar un poco la pizarra. Bien, partamos por el principio. Ya, hay varias formas de hacer esto. Sabes que hay varios, uno puede cambiar el orden de lo que va a hacer, pero va a estar bien, ¿ya? Recordemos, voy a anotar en la pizarra los datos. Ahora pueden fijar de nuevo el video que estoy teniendo aquí, ¿ya? Aquí puse en una esquina el 200 por 200 gramos mol, que es el peso de la molécula, ¿ya? O sea, la masa molar. Ok, y tenemos M, tiene una masa molar, no, de 52 gramos mol, mientras que L tiene una masa molar de 16 gramos mol. Ahora, eh, a ver, ¿tienen ideas de cómo partirían con esto? ¿Qué harían primero? Bueno, una forma de resolverlo, y para que entendamos la composición porcentual, ir por cada alternativa. Esa es muy buena opción, de hecho.
¿Ya quieren hacer la forma de Jamir o la forma eh, o la forma técnicamente correcta? Podemos probar las dos, porque al final la de Jamir es quizás la que harían en un ensayo de verdad. Inteligente. Y si no, la otra es la totalmente correcta. Pongan una J en el chat si es que quieren la opción de Jamir y una Z si es que quieren mi opción. Z. Jamir se traicionó al mismo y puso su opción. J porque es la que ocupo siempre. Vamos uno a uno. Z y J, ya. Ok. J. Ya, vamos a hacer las dos, ya. Primero la de Jamir, que quizás es más rápida. ¿Ya? ¿Les parece eso? Vamos a hacer la versión rápida y luego vamos a hacer la opción correcta. Aunque la de Jamir es totalmente válido. De hecho, es muy buena opción. Bien, lo que vamos a hacer es eso. Entonces, por ejemplo, vemos la opción A y vemos que la suma de las masas, ¿cuánto nos da? Es 52 más 16. Sabemos al tiro que nos da menos de 100, de hecho nos da 68. Entonces descartamos la A. Ya, descartamos la A. Luego en la B, tenemos 52 más 3 por 16. 3 por 16 se supone que yo ya aprendí que es 48, más 52, 100. Lindo número, pero de verdad necesitamos 200. Así que la B no. No sé ustedes, pero lo que yo pensaría aquí es que me gustó esa proporción porque me daba un 100 y si multiplico todo por 2 voy a tener 200. No sé si ustedes hubieran pensado lo mismo. Esa proporción en que llegamos a 100 lo alcanzamos con un átomo de M y 3 átomos de L por molécula. Entonces, si duplicamos eso, nos queda la opción E, que son 2 átomos de M y 6 átomos de L, y eso nos debería dar 200, que lo podemos comprobar. Tenemos 52 por 2, que es 104, y 6 por 16, que es 48 por 2, 80, 96. Buenísimo. Nos dio 200 y ahí ya sabemos que la es la correcta. En la PSU yo ocuparía la de Jamil. Pero igual es importante que entendamos bien qué significa la composición porcentual, ¿ya? Y la forma más fácil de entenderlo es imaginarnos que tenemos 100 gramos de la molécula y, y decir, si tengo 100 gramos de la molécula, ¿cuántos gramos son de M y cuántos son de L? ¿Ya? Ahora lo voy a explicar en la pizarra. Esperen. Eh, Ahí tengo anotado eso entonces. Si me dicen que tengo un 52% de M, significa eh, la cantidad de gramos de M eh, partido 100 gramos, me tiene que dar 0,52. Acuérdense que cuando tenemos porcentajes y si queremos hacer operatoria, tenemos que pasarlo a decimal, ¿ya? Y bueno, de aquí es fácil calcular que en 100 gramos de la molécula necesito que 100 por 0,52 sean gramos de M. Es decir, necesito 52 gramos de M en una molécula de 100 gramos. Pero como sabemos que es de 200, intentaríamos multiplicarlo por 2. Y como sabemos que que un molde, que M pesa 52,
sabemos que necesitamos 2. De hecho, y con eso ya también podríamos responder al tiro la E, que es la única opción que tiene 2M. Y bueno, en el caso del L, que igual lo vamos a hacer para que sepan, nos dicen, voy a borrar permiso, nos dicen la cantidad de gramos de L que hay en la molécula partido 100 nos tiene que dar 0,48, ¿ya? Y lo que hacemos para saber aquí es de verdad ocupar el peso molecular de L. Es decir, vamos a transformar esta ecuación en la siguiente. Vamos a intentar de calcular el I. Acuérdense que I es la cantidad de átomos de L, que multiplica a la masa de L, que sabemos que es 16 gramos mol, para que en 100 gramos eh, su proporción sea 0,48. Entonces acá pasamos el 100 multiplicando, nos queda 48, y luego para despejar I, dividimos 48 en 16. Y con eso nos queda I igual a 3. Y como era en 200 gramos, tenemos que multiplicar por 2. Y eso nos da igual a 6. ¡Charán! Esa es la versión oficial. De hecho, lo que pueden hacer que es más directo es que como estos son porcentajes, aquí en vez de ocupar 100 pudieran haber ocupado directamente 200. ¿Ya? Lo que nos interesa es que al final I por la masa molecular de L, en una molécula en este caso de 200 gramos, nos dé 0,48. Y aquí si hubieran hecho esta multiplicación y dividido por 16, le hubiera dado 6 al tiro. ¿Ya? Eso. Esas son las dos formas en que se puede resolver el ejercicio. Quizás les borré al tiro y querían ver un poco más, perdón. No lo pensé. Me transformé en lo que juré destruir. Bien. Y sí, aún tenemos un ejercicio más. Perfecto. Dice, se toman 200 ml de una solución de MgSL2 de concentración 1 mol por litro, perdón. Y se mezclan a estos de soluciones, pero les dije que eran preguntas random. De concentración 1 mol por litro. Y se mezclan con 400 ml de otra, también de MgSL2, pero de 2,5 moles por litro. Finalmente se añade al conjunto 400 ml de H2O, o sea, agua. Suponiendo que los volúmenes son aditivos, ¿cuál es la concentración final del ion magnesio? Ojo, ya cuando decimos ion magnesio, para que no tengamos problemas, voy a hacer este ejercicio en el video, igual que los otros. El ion magnesio es porque al estar el MgCl2 en agua, se disocia formando eh, Mg2, o sea, este es el ion magnesio, Mg más 2. Espero que alcancen a ver bien la pizarra. Y 2 Cl menos. ¿Ya? Esos son los iones la forma en que se disocia el MgCl2 en agua. ¿Ya? Y nos preguntan por esto. En todo caso, lo que podemos pensar es si tenemos 1 mol, voy a poner la ecuación, o sea, la reacción. Ahí escribí la ecuación, en que al final, si tenemos el MgCl2 y lo ponemos en agua, se va a disociar en Mg y en 2 moles de cloro, ¿ya?
¿Por qué hice esto? Bueno, para que en el fondo no nos enredemos y como nos preguntan por esto, sabemos que esto va a tener la misma cantidad de moles que esto, ¿ya? Así que de verdad vamos a trabajar con esto, ¿ya? Como es equivalente en cantidad de moles, ¿ok? Así que vamos. Lo que yo hago en estos casos es calcular los moles totales y luego partirlos por el volumen total, ¿ya? Para calcular la concentración. Entonces, ahí vamos a ir viendo cuánto nos aporta cada solución. Ok, si nos dicen que tenemos 200 ml de una solución de concentración 1 mol por litro, ¿cuántos moles tenemos? Hay que multiplicar. Básicamente los 200 ml los vamos a pasar a 0,2 litros y lo vamos a multiplicar por la concentración y eso nos va a dar por tenemos 0,2 litros por 1 mol por litro, nos da que en total la primera solución, por eso puse el 1, nos aporta 0,2 moles. ¿Ya? De verdad serían 0,2 moles de MgCl2, pero ya sabemos que son equivalentes con el Mg. Si es que nos hubieran preguntado por el cloro, hubiéramos tenido que multiplicar por 2. Por eso es importante porque nos están preguntando. Ok, luego nos dicen 400 ml de otra, que aparte eh, está en 2,5 moles por litro. Esa es la concentración. Y yo ya no me voy a arriesgar y para no confundirlos, 0,4 por 2,5 es 1, justamente. Bien, sí. Entonces esa solución nos aporta 1 mol de magnesio. Y la tercera solución no tiene concentración de magnesio, entonces no nos va a sumar nada. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que en total tenemos 1,2 moles, ¿sí? 1,2 moles de magnesio, ¿ya? Pero ahora tenemos que saber cuál es el volumen total. Sumamos los volúmenes de la primera reacción, que eran 0,2 litros, sumamos el de la segunda, que eran 0,4 litros, y ahora sí nos importa la tercera, porque aunque no tenía concentración del magnesio, igual le añade volumen a nuestra solución, ¿ya? Así que agregamos los 0,4 litros de agua. Entonces tenemos 1 litro. Entonces, ahora si queremos saber la concentración final del ion magnesio, decimos, ok, concentración final va a ser igual a los moles que tengo, que son 1,2 moles, partido los litros de solución, que es 1 litro. Por lo tanto, tenemos 1,2 moles por litro. Se me acabó la pizarra ahí. Y eso es la alternativa A. ¿Queda alguna duda con este ejercicio? Este era medio extra, pero respecto a la materia, pero totalmente preguntable. Bien, creo que no. Ya voy a cortar la grabación de aquí. Bien, y eso, con esto estamos listos por hoy día, ¿ya? Justo son las 7:40.
Y nada, chicos y chicas, espero que esta clase le haya servido un poco para repasar lo de reactivo limitante sobre todo, lo de pasar de moles a masa y de masa a moles, y eso más que nada, ¿ya? Y les voy a pedir eso sí, ojalá antes de que se vaya, a ver, voy a parar de compartir, si es que pueden escribirme en el chat, ojalá cada uno me ponga un tema que le parezca que podríamos repasar en este último tiempo, ya sea porque creen que se están equivocando en eso en los ensayos o porque no les queda claro. O sea, no es obligatorio. Eso sí, espérense, no se salgan al tiro que les voy a sacar foto para la asistencia. Ya, ahí ya saqué la foto. Bueno, si quieren no más de verdad. Pero la cosa es que si nos dicen qué temas podemos revisar, yo y la Connie les podemos hacer repaso de esos ejercicios, así quedan cracks en esos temas, ¿ya?